Hoy nuestros pasos se dirigen a Tirvia. Su nombre viene del latín trivium, que significa encrucijada de tres caminos. Es el centro geográfico de la comarca del Pallars Sobirá, situada en la cresta de una montaña que separa a tres valles, el de Cardós, el de Farrera y el de la Coma de Burg. Y allí, donde el paso tras la caída de Montsegur en la primavera de 1244 hizo que esta población fuera un lugar de acogida de cátaros. Guillén de Belibasté, el último perfecto del catarismo occitano, fue apresado por Arnaud Sicret, delator de la Inquisición, la primavera de 1321. En sus calles, que esconden hechos ocurridos en la historia, sus autoridades reciben a Jesús Ávila Granados. ¿Y quién es Jesús Ávila Granados? Jesús Ávila Granados nació en Granada, 1950, en un Carmen del Albaicín, y reside en Cataluña. Es un escritor profesional, interesado por los aspectos más esotéricos de la historia antigua y medieval. Ha seguido las huellas de los druidas, celtas, templarios, cátaros y los judíos del medievo, en Tierra Santa, en Anatolia, en Francia, Italia, Irlanda y la península ibérica. Licenciado en Ciencias de la Información, es colaborador habitual de La Aventura de la Historia, Vida Apícola, Adiós Cultural, Vía Libre, entre otros medios de difusión nacional. Fue condecorado en 2 ocasiones por el Consejo de Europa con el Premio Europa Humana como mejor periodista del continente. También recibió el TÜTAP, concedido por el Ministerio de Cultura de Turquía, como periodista extranjero que mejor conoce ese país. La medalla al mérito agrícola por el Ministerio de Agricultura de la República Francesa. El Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Almuñécar, Granada, y numerosos otros premios que tiene en su haber. Como escritor, es autor de 116 libros, la mayoría ensayos, a través de España oculta, Mitología templaria, Cataluña cátara, Simbología sagrada y Senderos con alma. Y entre las novelas históricas, La profecía del laurel, El último hereje, La sombra del cardenal, La confesión, El médico templario, entre otras. Jesús Ávila Granados es además conferenciante y coordinador de eventos culturales y director científico de simposios y congresos relacionados con temas de la historia oculta. En este reportaje descubriremos una calle que, junto con las autoridades locales, su alcalde Joan Farrera y Granja, y numerosos seguidores del periodista, se dio nombre a una calle con el último cátaro ejecutado en la hoguera por la Inquisición, Guillén de Belibasté. Y poco después, en el salón de plenos del ayuntamiento, se le nombró a Jesús Ávila Granados como hijo adoptivo de la vila.
años 80 no se pusieron a buen rejaula. La más antigua es esta, que es de forma oval, que por una parte tenemos al Señor y la Virgen. Es la dualidad, está perfectamente, la dualidad. Pero fíjate, arco apuntado. Sí, porque si te fijas, había una pequeña grieta y esto lo hicieron como restauración para que no el campanario no se abriera. Y supongo porque buscaron tenía los dos campanarios, también un de espadaña. Eso es espadaña. Sí. Y ya os digo, estaríamos situados aquí. Esta foto la tenemos aquí, que esto es lo que digo Monseñor, para que veáis. Esta foto se hizo el 30 y se cogió el frontal del fuego con el fondo de la montaña. Como podéis ver, aquí no hay ningún árbol, 4 árboles. Y ahora, si miráis la montaña... Pero fíjate, ha sido una replantación natural. No, eso ha sido... El bosque nos ha ido... Esto es una maravilla. Es una maravilla, ¿eh? Quiero agradeceros vuestra asistencia aquí, porque algunos habéis venido de muy lejos, y eso es de agradecer. Otros no tan lejos, pero también tenían compromisos. Hay problemas hoy día en la familia, hay que atender a personas mayores o nenes pequeños. Todo esto para mí, lo siento en el alma, el esfuerzo que habéis hecho y os quiero mucho. Este ayuntamiento me conmovió también desde un principio y entonces desde el primer momento que yo llegué aquí, pero esto lo quiero leer, es la primera vez que leo, siempre hablo sin leer, pero como no quiero dejarme ninguna palabra en el tintero, lo vamos a leer. Yo. Quiero agradecer, hola a todos, buenos días, quiero agradecer este homenaje a la villa de Silvia, que siempre me ha recibido y acogido con el mayor afecto y cariño, y en donde nunca me he encontrado como forastero. Descubrí Silvia siguiendo la huella de Guillem Belibaste, después de haber recorrido todos los senderos cátaros por el Languedoc y también por tierra de nuestro maestrato, hasta enlazar los hilos que llevaron al último perfecto a caer en las garras de la Inquisición francesa por la astucia de Arnaud Sicre, un topo del obispo de Pamiers, a quien la Inquisición mató a su madre y le quitó todos los bienes familiares, los cuales podría recuperar si entregaba la cabeza de un alto representante de la herejía que encontró en tierras hispanas en la figura de Belibaste. Por todas estas circunstancias, Silvia aparece en el horizonte de un mundo de poderes, de intereses, de luces y sombras,
pero altiva, entre tres profundos barrancos naturales, como encrucijado de caminos prohibidos, pero al mismo tiempo lejos de la contaminación de la historia. El primer contacto con Tirvia tuvo lugar de la mano de Yasser Sibis, entonces presidente de la comarca del Pallars Sobirá, y de Núria Bossor, directora entonces de promoción turística de la misma, y fue a conocer a Joan Ferrer y Granja, el alcalde, cuando comprendí cuánto debía de hacer yo por esta población. La primera idea fue un proyecto que por diferentes circunstancias, ajenas a mí, lamentablemente no logró salir adelante al encontrarme de frente con la burocracia francesa. Pero no descarto, porque lo tengo siempre encima de mi mesa, al tener esperanza que cristalizará algún día por el bien de la historia medieval, de la cultura compartida entre municipios unidos por el catarismo y los valores humanos de Guillem Peribas. A cambio puse todas mis fuerzas y conocimiento en la promoción de Tirvia a nivel periodístico y literario, escribiendo innumerables artículos y reportajes en medios de gran difusión, además de poner en valor la belleza de esta población en imágenes de conferencias que he ido impartiendo por toda la geografía española y también en la ciudad de Toulouse, Francia, donde me invitaron en el Instituto Cervantes a dar una conferencia sobre Guillem Peribas. Por otra parte, también tengo un canal en YouTube que se llama Conocer la Historia Oculta, en donde también le he dedicado un vídeo a Tirvia. Tirvia es un lugar lleno de encanto, que me enamoró desde el primer momento. Al deambular por sus calles, plazas y rincones medievales, valoré su paz, su aire limpio, la hospitalidad de su gente, el equilibrio que transmiten sus edificios históricos, una villa sin duda de acogida y para vivir como ya valoraron hace 8 siglos los cátaros que en maltrechas condiciones, descendiendo valles y barrancos, llegaron desde su Occitania natal y a pesar de las persecuciones decretadas por la Iglesia oficial, decidieron fijar su residencia en Tirvia, dejando como testimonio unas interesantes estelas que hoy constituyen todo un patrimonio sociocultural y artístico que supera los límites del tiempo y del espacio, que las veremos ahora. Este galardón que hoy recibo de Tirvia, de manos de mi admirado y apreciado amigo, alcalde Joan Ferrer y Granja, lo llevaré en mi corazón por donde vaya para recordarme siempre que una parte importante de mi alma se encuentra ahí. Muy bien. El senyor Jesús Arias serà la persona civil no polític que firmarà en el nostre llibre d'honor. Tots els que aquí han signat són polítics, possiblement ja havia arribat el moment on hi hagués algú que no fos polític i ell serà el primer, o sigui, formar part una mica de la història del poble, l'hora de ser el primer personatge civil no polític que signarà el quadre d'honor. Nosaltres som un municipi petit, tenim manca de protocol a l'hora de procedir amb events d'aquest estil. No tenim cap res que puguem atorgar com a record del nostre municipi, però sí que nosaltres aquí tenim un arxiu de pintura a partir d'uns concursos que vam fer al seu temps i que ara fem exposicions i li farem entrega d'un quadre que recordarà Tirvia perquè pugui tindre'l com a record nostre i una mica en agraïment de l'esforç que ell ha estat fent per ficar Tirvia més enllà de lo conegut. Muchísimas gracias. Qué barista.
del Ayuntamiento de Barís, Joan, mis queridos amigos de aquí de Biblia, y a todos vosotros por haber tenido la amabilidad de venir a hacer un esfuerzo muy grande por estar aquí con los calores que hace ahora en todas partes, los compromisos que todos tenemos, una cosa por nieto, por hijo, o querer simplemente estar un rato en la playa o en la montaña, pero estáis aquí y esto lo agradezco muchísimo. Os tengo en el corazón. Muchísimas gracias. Y a la gente que no conocía personalmente, que he tenido el placer de ver hoy, y a todos vosotros. Vamos a dar paso ahora a la obra poética de mi buen amigo, el maestro poeta de Sentmenat, Jaume Baigual, y el artista Jordi a la guitarra. Después ya hablaremos de nuestro personaje, Guillem Peribas. Gràcies. 3 camins. Confluent amb 3 valls, Cardós, Ferrera i Coma de Cor. És l'autèntica torre de Guaita, gran mirador paisatgístic, simbiosis de natura i bellesa. Al fons de les cases, vestit amb llates de vi, regilen els antics estatges, punts de resistència dels càtars, caliu de recances i terrors, on l'últim prefecte càter, Guillem de Bellibaste, fou empresonat. Aquesta antiga història, en Jesús Ávila ens en pot assabentar. Ell és periodista i escritor, nombroses vegades guardonat, i pel Consell d'Europa ha estat condecorat. Jesús Ávila Granados s'ha fet camí en petxa dura i en aquest poble de Tírvia fill adoptiu ha estat anomenat. Enmig de la pissarra, les pedres i una catifa verda envoltant. Poble de Tírvia, a Catalunya estàs molt ben arrelat. I en una antiga ermita xaprugues la Mare de Déu de la Pietat. Gràcies. M'arrossego pel llençol i t'abraço. No et vull pas despertar. Com veure a la paret t'agafo, perquè de tu ningú em pugui separar. La pau que el teu semblant emana aboca la teva profunda bondat. Ets la frontera que suporta ma vida. La meva vida d'estar al teu costat. No tindré por de deixar aquesta terra amb l'esperança que et pugui retrobar. L'amor i l'estima que m'aferra de tu mai em vull separar. Todas las personas que han participado, yo ahora no sé qué decir para poder ampliar algo más la esencia de esta fuerza vital que gravita en nuestra atmósfera, ¿no?
vamos a decir unas cuantas palabras sobre el catarismo en general y sobre la figura de Guillem Peribaste, que es realmente el protagonista de la jornada de hoy. ¿Cómo surge el catarismo? Pues hace unos 3.000 años aproximadamente, en la figura de Zoroastro, Zaratustra. Zoroastro para los griegos, una persona que tenía una forma de pensar muy próxima a la naturaleza, el equilibrio entre la persona, el hombre y la mujer, y que rompió todas las reglas establecidas hasta entonces. Claro, fue un revolucionario en su época. Era un iluminado, era un hombre sabio que empezó a romper todas las reglas posibles y crea un movimiento que era el Mazdeísmo. Ese movimiento va creciendo poco a poco y luego tiene mucho más tarde un seguidor que era Mani, que nace en Babilonia en el siglo III después de Cristo y crea otro movimiento que era el maniqueísmo, que era una continuación del Mazdeísmo. Total, que sin darnos cuenta ya estamos entrando en la Alta Edad Media. Este movimiento va creciendo de adeptos, entran en la ciudad de Constantinopla y ponen nerviosos ya a los emperadores del Imperio Romano. Empiezan ya a ver las primeras persecuciones, incluso alguna otra hoguera. La situación se pone complicada y gran parte de ellos se trasladan a Bulgaria, y allí es donde nace un movimiento paralelo al maniqueísmo, que eran los bogomilos. Bogomilos era pues, la misma corriente anterior, pero que no creían en la cruz porque pensaban que la cruz era el objeto de martirio de Jesucristo. Entonces, la cruz relacionada con Satanás. Había que crear una persona, un hombre justo, que fuera el que bendijera a toda la sociedad, un hombre que en lugar de llevar llagas de sangre en la muñeca y en los pies, transmitiera con los ojos mucha bondad y amor. Ahí tenemos un Cristo en estado de levitación, que lo tenemos en muchas iglesias de Cataluña. Lo que pasa es que muchos historiadores no lo saben. La iglesia de Pelagás, por ejemplo, que está en la Segarra, tiene en el tímpano un Cristo bogomilo. Y los arqueólogos no lo saben. Pero el más importante de todos está en Siurana. Ese tímpano de Siurana es el mejor del mundo. Daros cuenta de lo que tenemos del patrimonio. Es una cruz sin cruz. Es una cruz al vacío, en donde hay un Cristo que transmite mucho amor, con unas manos más grandes de lo normal, porque con la mano lo que está es transmitiendo el amor a la humanidad y adaptar a todos los seres vivos dentro de un equilibrio de amor, de paz y de felicidad. Bueno, pues la situación ya se complica mucho. Ya empiezan a haber unas persecuciones en serie muy grandes en el Imperio Bizantino y a comienzos del siglo IX, mediados del siglo IX, después de Cristo, claro, ya se produce el primer éxodo importante. Éxodo de este a oeste. Hay un movimiento por tierra que pasa por Croacia, llega al norte de Italia, a la Lombardía, y otro por mar que de alguna manera confluyen un poco juntos, y en la Lombardía pues se queda una parte de este colectivo que huye de las matanzas ya en la hoguera del Imperio Bizantino. Y fruto de esa descendencia tenemos a Leonardo da Vinci, que es descendiente de esos colectivos que llegan a la Lombardía. Pero el 90% del colectivo este humano se queda en un lugar muy concreto, en el sur de Francia, Occitania. ¿Pero por qué en Occitania y no se queda en Normandía o en otros lugares? Bueno, Occitania transmitía todos los elementos necesarios para que una sociedad viviese con plenitud y felicidad. ¿Por qué? Porque el principal responsable de Occitania era el conde de Fleury, un hombre abierto al diálogo, un hombre que
no perseguía a nadie, porque todos para él, todos eran hermanos, dio facilidades y claro, esto empezó a poner nervioso a la iglesia oficial, que entonces estaba en San Juan de Letrán, no en el Vaticano. El Vaticano no existía. San Juan de Letrán, en Roma. La situación empieza a crecer. Esta era una religión relacionada con la naturaleza. No tenía edificio de misa debajo de los árboles, como los celtas. Y este colectivo que llega a Occitania, este colectivo que llega a Occitania se encuentra con dos colectivos anteriores a ellos que le van a abrir las puertas, le van a dar muchas facilidades. Uno de ellos es los descendientes de Prisciliano, aquel druida de la Galicia céltica que fue decapitado en la ciudad de Treveris en el año 385 después de Cristo, cuyos descendientes, algunos se quedan al norte de la provincia de Palencia, que hemos visto mucha iglesia rupestre tocando con los picos de Europa, la zona aquella, y otros traspasan los Pirineos y se quedan en Occitania. Esto va a abrirle la puerta a estos colectivos bogominos que llegan de la Europa oriental. Pero ¿cuál es el segundo grupo que están esperándoles? Los descendientes de los druidas de la Galia celta, aquellos que lograron sobrevivir a las matanzas de Julio César, aquellos que lograron sobrevivir a la batalla de Alesia en el corazón de la Borgoña. Si vosotros vais a la zona del arqueódromo de Borne, en Borgoña, veréis el escenario de aquella batalla, de aquella crueldad cometida por los romanos, en donde asfixiaron a todas las tropas, a todo el ejército celta, de tal manera que no tenían escapatoria posible. Yo puedo hablar más alto, pero más claro. Todavía se conservan lo que eran los reductos de las torres que los romanos proyectaron no sobre la ciudad de Alesia, sino mirando al exterior. ¿Por qué mirando al exterior? Porque de esa manera evitaban que viniesen de otras regiones de Francia otros grupos para apoyar a los defensores de la ciudad. Estrangulaban a los que estaban dentro. Y en torno a esas torres, que son torres que tienen una altura no muy alta, pero están rodeadas de una serie de pinchos afilados y envenenados para romper los pies de los caballos y de los hombres. Esos eran los métodos de Julio César. Cogieron a Vercingetorix, el último líder de la Galia celta. Se los llevan preso cargado de cadena a Roma y él entra como un victorioso, un hombre. Los romanos habían construido cosas muy importantes, pero eso también hay que recordarlo. Yo alabo a los romanos por los acueductos, por una serie de leyes, de normas y de cosas, pero en el aspecto militar dejaron mucho que desear. Pues los mismos métodos que utilizaron contra los celtas de la Galia celta, utilizaron contra nuestros queridos amigos, los astures y los cántabros. Hay un bosque sagrado en Dievan, la Dievan de Cantabria, que es la Brania de los Cejos. Hasta allí llegaron las legiones romanas. Y entonces, para llegar hasta arriba, tuvieron que construir toda una serie de calzadas verdaderamente espectaculares. Tenían, claro, todos los recursos a su favor, porque todos por donde iban pasando iban cogiendo presos. Esto era en carne de cañón. Los presos no duraban más de 4 días. Los trabajos intensos que llevaban. O hasta arriba llevaron las calzadas, porque en ese bosque había 25 druidas celtas. Es decir, la maquinaria militar romana no atacó realmente, atacó a los soldados, iban con la espada de antena, no la falcata era de los iberos. El arma de los celtas era
la espada de Antenas. Los romanos, las legiones romanas, como se ha demostrado en Tierbe, en Cluria y en tantos sitios, atacaron más bien a los sitios en donde había una naturaleza de poder y de conocimiento. Los druidas. Preferían más matar a un druida que no a 50 soldados. ¿Por qué a druidas? Porque el druida era el transmisor del conocimiento. Bueno, entonces, llega esta oleada de bogomilos a Occitania y se encuentra con esos dos colectivos fantásticos, porque son los descendientes de los antiguos seguidores de Prisciliano y los descendientes de los druidas de la Galia Eterna. Y con todos ellos encuentran el caldo de cultivo y, sin darnos cuenta, en el año 1167, en la población de San Félix de Caramá, que hoy día se llama San Félix de Loragué, se coordina el primer concilio bogomilo, que ya empiezan a llamarlo cátaro, porque cátaro significa puro, la pureza, transmitían la pureza, predicaban con el ejemplo, no como los de la iglesia oficial que decían, haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga. Entonces, nos encontramos en 1167, el primer concilio cátaro, que establece 4 sedes episcopales: Carcasona, Toulouse, Albi y la cuarta, Viella, en el Valle de Arán. Ya tenemos cuatro sedes importantes y el movimiento cátaro ya está en una situación fantástica. En el año 1141 ya había llegado a Occitania un personaje, de alguna manera, representando la iglesia oficial, San Bernardo de Claraval. Pero claro, el que había creado la Orden del Cisto y la Orden del Temple era un hombre justo y no vio ninguna maldad en ese grupo que, aunque estaba en contra muy directa de la iglesia, San Bernardo de Claraval era un hombre justo y sabio, y se marchó como vino. Solamente hay un testimonio en la población de Sarlat, que está en el Perigord, que se conserva, que se llama la linterna de los muertos. ¿Por qué? Porque de aquella época que le tocó vivir allí, durante esos 4 o 5 años, Sarlat formaba parte también de Occitania, era el Perigord negro que le llaman hoy día. Y entonces hubo una epidemia de peste y él, San Bernardo, curó a muchos niños. Y entonces, en honor a ese milagro, le levantan ese monumento que es la linterna de los muertos, que hoy día es un orgullo verla construida. Pero claro, el Papa Inocencio III estaba muy nervioso de ver lo que estaba pasando, porque ese movimiento ya estaba poniendo en ridículo a los mismos ministros de la Iglesia oficial. ¿Y qué es lo que ocurre? Manda a otro emisario con otras ideas mucho más agresivas. Santo Domingo de Bruno. No servía el sermón, se tenía que utilizar el pan. Establece su cuartel general en la población de Fangier, a mitad de camino entre Mirepoix y Carcassonne. Esa casa se conserva todavía con las mazmorras subterráneas, no la dejan visitar. Solamente para que la veamos de fuera, es una casa muy bonita. Pero el terror está todavía vivo en el interior. El terror, el sufrimiento y la sangre todavía gravita en la atmósfera de los sótanos de esa casa. Bueno, Santo Domingo de Guzmán establece unos encuentros con la alta autoridad de cátaras, no llega a ningún acuerdo y la situación se complica mucho. Entonces ve el Papa que por ese método no hay ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Como hicieron los americanos con el Maine, el barco español,
En Cuba hunden el vaina diciendo que nosotros fuimos los culpables. Pues aquí buscó un cabeza de turco. ¿Y la cabeza de turco cuál fue? Pierre de Castelnau, el legado papal. Que una mañana del año 1209, el cuerpo del legado papal aparece flotando en las aguas del río Ródano. Claro, entonces toda la sociedad pensó que los culpables eran los cátaros en general y la figura del conde de Toulouse en particular. Porque claro, el gran enemigo del Papa, por una parte eran estos pobres cátaros que tenían una vida muy sencilla, que predicaban con el ejemplo, no pagaban impuestos, pero tampoco vivían un poco de la ayuda, pero tenían un trabajo muy importante, eran tejedores la mayoría. Y entonces el Papa hizo eso, mandó a asesinar a su legado papal cerca de Arles, y entonces el pueblo, toda la sociedad occitana, le echó la culpa al conde de Toulouse. El conde de Toulouse fue a Roma, se puso de rodillas delante de la fachada de San Juan de Letrán, diciendo que él no sabía nada de esa historia. Y eso no sabía nada. Y el Papa dijo, no, tú eres culpable. Te necesito como culpable para poder yo mandar lo que voy a mandar ahora. ¿Y qué mandó el Papa? La cruzada. Más de 500.000 de soldados, armados hasta los dientes, salen, después de recibir la bendición del arzobispo de París, delante mismo de la fachada de Notre Dame, 500.000 de soldados armados hasta los dientes, bajando todo el curso del río Ródano, hasta llegar a la ciudad de Béziers. Una ciudad que, como la mayoría de la Edad Media, estaba rodeada de murallas, pero ¿cómo va a poder defender una ciudad ante ese ejército, no? Pues claro, en un día cae. Entran los soldados y tal fue la masacre que un mismo de los cruzados le pregunta a Arnaud Amaury, director espiritual de la cruzada, ¿cómo podemos distinguir unos de otros? Y dijo sin parpadear, matadlos a todos, que Dios sabrá arriba distinguirlos. Esa frase nos conmueve ahora, pero es una frase que hemos recogido gracias a los trovadores. Los trovadores, que en muchos casos han jugado la vida, Claro, iban transmitiendo lo que veían, pero a los poderes fácticos de la época, los condes y estos señores, los sinvergüenzas de los de la época, no les interesaba. Bueno, entonces después del año 1209, en el mes de junio, cae Béziers. El siguiente objetivo era Carcassonne. Luego fueron toda una serie de ciudades. Minerva, por ejemplo, fue la primera hoguera colectiva. 180 personas murieron ardiendo. Pero ¿sabéis quién defendió a las personas que estaban en Minerva? Los templarios. Todavía se conserva la Maison du Temple en la ciudad de Minerva. Una ciudad muy bonita. Me recuerda un poco Tibia, pero no tan espectacular como Tibia. Era más escondida en medio de dos valles. Pues claro, destrozaron la defensa, los cruzados de Minerva con grandes catapultas. Pero ¿cuál fue el móvil de Minerva realmente? Os lo voy a decir. Resulta de que los vinateros de Minerva estaban elaborando un vino mucho mejor que los de Narbona. Y entonces los de Narbona se reúnen en secreto con el arzobispo de Narbona y le dicen, esto tiene que terminar. Los vinos de Minerva nos están comiendo el mercado. Invéntate cualquier excusa. Y lógicamente, habla con el Papa y el Papa dice, me viene de perilla, porque vamos a lanzar la siguiente campaña contra Minerva, justificando que es una campaña contra la fe. Vaya dando cabos. De fe nada.
El interés económico, señores, claro, 180 personas, los supervivientes, mueren en una hoguera colectiva. Pero es que en Minerva ha pasado lo mismo que en Hiroshima y Nagasaki. Han dejado como testimonio lo que dejó la bomba atómica. Si vais a Minerva, veis que están los restos de las murallas allí y no las quieren restaurar, para recuerdo de lo que pasó allí. Y una catapulta que está medio entera, pero que está en lo alto de la colina, y esta catapulta tiraba piedras de 500 kilos. Entonces, claro, caen, rompen todo el sistema de canalización de la ciudad, y la ciudad pues tiene que rendirse con la bandera blanca, le dice, os prometemos la vida. La vida en la hoguera, 180 personas. Y así pues iremos contando historias de la cruzada, historias muy bonitas. Total, un balance de más de 1 millón de muertos. Pero en el año 1243 se pone sitio a Montsegur. Montsegur era la sinagoga del diablo para la iglesia oficial. ¿Por qué la calificaron así? Pues porque era el último reducto de la iglesia cátara. Y ahí es donde se escondía, porque era un verdadero nido de águilas a 1207 metros de altitud. Y ahí es donde buscaron un cobijo, pues las damas cátaras, mujeres cultas que se habían reunido en las cortes de Amor Cortés, con mujeres templarias, con damas templarias, y mujeres de alto nivel cultural, y allí pero no sirvió para nada. 225 personas arden en la hoguera. La noche anterior, 4 perfectos cátaros lograron huir rompiendo los sistemas de asedio y se llevaron algunos de los tesoros del catarismo, entre ellos el Santo Grial. Dicen que ese Santo Grial es el que llegó a San Juan de la Peña en el Pirineo de Huesca, y ahora lo podemos ver en la sacristía de la Catedral de Madrid. Bueno, van pasando los acontecimientos. 11 años después, en 1255, ya cae la última fortaleza, que era Queribú. Y entonces ya todo el Languedoc entra dentro del control del rey. Bueno, mientras tanto, ya las armas han quedado en segundo lugar. Ahora actúa otro sistema más terrible que las armas. Son los espías de la Inquisición. Personas capaces de sacar confesiones absurdas en situaciones absurdas. Lo que hacen es provocar confesiones, provocar que manifiesten cosas contra un vecino, contra un familiar, romper la estructura de un pueblo, de un barrio, de una familia. Ese era el sistema. Destruir la mente humana y volver locos a muchas personas. Volvieron locos los servidores de la Inquisición. Volvieron locos a muchas personas. Esa era la situación en la segunda fase. Y en esa época, en una aldea pequeña de lo que hoy es el departamento de Loto, en 1280, nace nuestro protagonista, Guillem Belivast. En esos momentos la iglesia cátara estaba viviendo en la clandestinidad. Pero los padres de Guillem Belivast seguían siendo creyentes en la sombra. Pero esos territorios que tenían, porque eran pequeños ganaderos de montaña, tenían tierras de pastos muy ricas. Y esa tierra de pastos les llamó la atención al arzobispo de Narbona. Ya tenemos otra vez el conflicto. El arzobispo de Narbona manda a 4 esbirros camuflados como ganaderos, y ese mismo día que llegan a Cubieres se encuentra Guillem Belivast solo. Los padres habían salido, su familia no estaba, acorralado con esos 4 pajarracos,
Y él, en un momento de defensa, saca un cuchillo, como es lógico, en esa época todo el mundo llevaba cuchillo, y mata a uno de esos 4 enviados. Bueno, ¿para qué decirlo? Las consecuencias que trajo esto. Eso obligó, y esto lo narro en mi obra que la tengo aquí, El último hereje, obliga a que pues, toda su vida se convierta en una huida constante. Pero una huida que en esos momentos conoce en Monreal de Sos a unos caballeros templarios que le introducen en muchas de las claves enigmáticas del templo, con una cierta libertad. Es para que veamos que en el mundo medieval, cátaro y templario eran primos hermanos. Por mucho que griten y vociferen los historiadores de hoy, me entra por un oído y me sale por otro, porque a la edad que yo tengo, después de 52 años, dedicado a investigar, y mis libros están ahí, sirviendo de base a muchos eruditos, ahí está la historia, señor. Eran primos hermanos, cátaros y templarios. ¿Por qué eligieron los cátaros a los templarios? Porque los templarios eran gente de ley, de bien, transmitían el orden, el equilibrio. Además, tenían cosas que no tenían las otras órdenes militares. Tenían una encomienda. ¿Y qué era una encomienda? Una encomienda era una ciudad pequeña dentro de otra ciudad. Un lugar en donde por la mañana entraba el trigo y al mediodía se convertía en harina y por la tarde en pan. Un lugar en donde los carros llegaban llenos de olivas, de aceitunas, y se convertía en un aceite de oliva virgen. Entonces también había clase, había escuela. ¿Y quién era el responsable de la enseñanza? Las damas, las mujeres. Porque para los cátaros, como para los templarios, la mujer y el hombre estaban en el mismo nivel. ¿Lo vais comprendiendo? Muy diferente a la iglesia oficial, en donde la mujer era un objeto de segunda o de tercera categoría. Total, que la vida de Belibaste es una vida tremendamente difícil, porque después de tanto batallar contra la sombra de los fantasmas de la Inquisición, se da cuenta que él, en definitiva, lo que no había visto en su juventud, se dio cuenta que lo mejor era hacerse perfecto catalán. ¿Cómo lo pudo hacer? En un lugar escondido del departamento actual del Tarn. Cerca de Albi hay una aldea, ahora ya es una ciudad más importante, que se llama Rabastén. Y allí, de manos de su hermano espiritual, Dalarian, pues él alcanza ese grado. Pasa por pruebas muy difíciles, pero lo consigue. Entonces lo manda como pastor al pueblo de Montellú, muy cerca de Arles, en el Ariès, que la capital es Poix, y allí estuvo un tiempo. Pero ¿qué pasa? Que una mañana vinieron desde Carcassona una serie de carros jaula y se llevaron presos a muchos vecinos. Entre ellos le tocó a él. Y lo encierran en las tenebrosas cárceles del mundo de Carcassona. Hoy día, si vamos a Carcassona y le preguntamos a los guías dónde estaban las cárceles, te dicen, no, aquí no había cárceles. Pues eran las cárceles más terroríficas de la Edad Media, en donde nadie había logrado escaparse, pero se escapó. Lo que pasa es que ningún historiador explica los métodos que utilizó para escaparse, y yo sí lo explico. Mientras no haya nadie que me diga, oiga, usted se ha equivocado, no se escapó de esta manera, fue de esta otra, porque es esto, yo me quito el sombrero y le doy la razón. Mientras tanto, está mi forma de escaparse, porque esa es muy interesante y no la puedo explicar aquí, porque eso son una lectura que no les va a dejar dormir. ¿Cómo pudo escaparse? Y se escapó. Y entonces, claro, fue una lucha contra los fantasmas de la iglesia. Entre esa evasión, llega a España, atraviesa Cataluña
pasa por lugares donde hay bosques de aquelarres, escenas de brujería, hay algo de sexo, adormecido. Y por fin llega a las tierras del Ebro, cerca de Tortosa, y es cuando se entera que su buen amigo Philippe Galarian había sido quemado en la hoguera, y él entra en una situación casi de depresión. ¿Cómo logra salir adelante de esa situación? Pues trabajando. Trabaja en 20 oficios diferentes y llega por fin a Morella. En Morella trabaja de cestero, pero había un problema en Morella, que es que es una ciudad importante, pero tenía 40 conventos. Él no estaba ni a gusto, veía sombras por todas partes, enemigos en la sombra, soldados, movimientos de tropas, no estaba ni a gusto. Y logró, con un carro escondido de leña, llegar hasta San Mateo. San Mateo queda a unos 44 kilómetros al sur de Morella. Y allí vivió sus años más felices. Pero estando San Mateo, después de 10 años predicando el catarismo y teniendo una sociedad, San Mateo en aquellos entonces, pues tenía casi el 40% de la población era de origen cátaro. El 40%. Y él estaba allí al frente de la iglesia cátara. Tuvo relaciones, se casó, tuvo una hija. Pero ¿qué pasa? Que vienen hasta allí los esbirros de la Inquisición, pero camuflados, el lobo camuflado de cordero, diciendo de que sus padres se estaban muriendo en el lecho de muerte y él debía de ir a darle el consolamiento. Todo era mentira, los padres ya hacía muchos años que habían muerto. Él ya tenía 40 años. Entonces, el horizonte de vida de una persona normal en la Edad Media era 35, 40 años, menos los templarios, que llegaban a vivir 70 años por dos motivos: la alimentación y la higiene. Bueno, entonces Guillem Peribaste cae en la trampa y decide, pues, no puedo dejar abandonado a mi padre, me voy a la población donde nació. Es decir, Cubieres, efectivamente, a veces me confundo que hay poblaciones muy parecidas. Me marcho a Cubieres y le doy el consolamiento a mi padre. Y le dice, le faltó tiempo a Arnau Sicre, el delator de la Inquisición. Yo te acompaño para que no vayas solo. El sinvergüenza. Y entonces hizo la ruta, pasan por Agramunt, pasan después por Trago, que es hoy día es una pedanía de Peramola. Está documentado que en una pensión de Trago pasó la noche con este esbirro de la Inquisición. Y luego, pues subiendo para arriba, llegó hasta Tirbier. Y estando aquí en Tirbier es cuando se despoja de cordero y sale el cuerpo del lobo. Claro, en aquellos tiempos, desde el año 1972, Tirbier pertenecía al Vizcondado de Castelbó y este, a su vez, al Condado de Foix. Y el Condado de Foix ya pertenecía a la corona francesa. Entonces, el esbirro ya estaba aquí como el pez de agua. Se desnuda, muestra sus credenciales de inquisidor y llama a la guardia. Lo cogen preso y él ya sabía que entregando este personaje, que era el más valioso, que la iglesia estaba persiguiendo desde hacía muchos años, él iba a conseguir las tierras que le habían arrebatado. La vida de la madre ya no se la iba a dar, pero a este pajaraco se le importaba un comino la vida de la madre. Lo importante para él eran las tierras. Digamos que era una recompensa bañada de sangre. Y bueno, cargado de cadena, recibe toda clase de martirios en Castelbó, aquí cerquita,
La ruta se puede hacer perfectamente, que pasa por la ermita de María Magdalena. Y llegan allí, sigue recibiendo toda clase de torturas, y de allí se lo llevan a través de Poix a Carcassona. Y en Carcassona, el juicio no lo quiero decir porque lo tienen que leer en el libro. Ese juicio, me han dicho historiadores alemanes, franceses, ingleses, que no hay una descripción de un juicio medieval tan perfecta como está aquí. Mejor que podría haber. ¿Y qué pasa? Al final se impone la ley del más fuerte, el arzobispo de Narbona, que dice: este personaje tiene que morir en mi castillo, en mi patio de armas, el día tal. Y efectivamente, el 24 de octubre del año 1321, el cuerpo de Belibaste se convierte en ceniza, mientras el arzobispo de Narbona estaba disfrutando de un pantagruélico desayuno, mirando el espectáculo que se producía en el corazón de su patio de armas. Muchas gracias, señores, y hasta pronto. Bueno, amigos, tenemos aquí a uno de los mejores escritores sobre cátaros y templarios, un erudito del tema. Tenemos aquí a don Jesús Ávila Granados. Jesús, buenos días o buenas noches ya. Buenas noches aquí y bienvenidos aquí a las cámaras de Curiositats TV. Un gran placer estar aquí con vosotros en un sitio tan emblemático y mágico como es la villa de Tirvia, al norte de la comarca del Pallars Sobirá. Qué grande, qué bonito es el Pallars Sobirá, que nos lleva a aquella época mítica de aquellos templarios, aquellos cátaros que cruzaban estas calles donde ahora mismo estamos pisando, ¿verdad? Por aquí discurría durante los siglos XII y XIII y parte del XIV uno de los caminos más enigmáticos del catarismo. La vía principal, todos sabemos que era el camino del Bon Homes, pero estos caminos un poco marginales eran caminos más seguros para la mayoría de los colectivos que huían en maltrechas condiciones de las llamas de la Inquisición francesa y de los cruzados. Una cosa te voy a preguntar, de escritor a escritor, ¿tú también eras de los que te escapabas a los cementerios para ver los nombres de quien aquí habían enterrado y la vida que habían llevado cuando estaban vivos? Efectivamente, esa era una de mis costumbres. Claro, tampoco soy una persona nocturna, me gusta la noche, pero también es necesario ver los nombres de esas personas que allí están descansando, pero que por diferentes circunstancias pues fallecieron, ¿no? Algunos jóvenes, otros más mayores. Interesa saber el porqué también, si fue causa de una enfermedad o de una reyerta o de una pelea hay muchas formas de morir. Hoy nos has presentado un gran libro que está en muchos idiomas, está expandido por todo el mundo prácticamente. ¿Qué recomendarías de tu libro o qué explicarías de él para que la gente se anime a saber y a conocer estos cátaros y estos templarios? Mi libro, El último hereje, lo que transmite es un mensaje de paz, a pesar de la tormenta que llevan sus páginas, ¿no? Porque hay muchas escenas de dolor, de angustia, de sangre y de muerte, pero también hay un mensaje final, un mensaje en el cual el lector tiene que recapacitar y darse cuenta que esa profecía aún está por cumplirse, y ojalá podamos ver ese significado que quiso transmitir en el instante antes de morir Guillem Belibaste. Vamos ahora a tu infancia. Tú naciste en Granada. Nací en un Carmen de Albarracín. Fui una persona privilegiada, una familia humilde, pero tuve el privilegio de la primera imagen que tuve del mundo
ver la Alhambra. Y un año, en el año 55, amaneció nevada, completamente blanca, los muros rojos de la Alhambra cubiertos de blanco, de la nieve. Y eso fue un espectáculo que yo dije, bueno, yo tengo pues este privilegio, ¿no?, de poder contemplar este paraíso en la tierra, ¿no? Y entonces mi deseo tiene que ser disfrutar de otros lugares como este, que he repartido por todo el mundo. Y bueno, conozco muchos países, pero luego al final vuelve a tu querida España. ¿Cuántas ciudades desconocidas donde esos cátaros y esos cruzadas estuvieron durante siglos, y que muchos ayuntamientos, muchos pueblos y muchos países ignoran esa parte de historia, ¿no? Eso sería interminable, enumerar la cantidad de poblaciones, de ciudades, de pueblos, de aldeas, que bueno, por los poderes fácticos de la Edad Media, pues parece que siguen todavía flotando en la atmósfera, porque cuando vas a poblaciones como donde nació Guillem Bilibaste, en Cubieres, pues ves que no se le ha hecho la justicia que se merece. Y lo que está es explotando el nombre del personaje en beneficio de las arcas de un negocio económico. La Iglesia Católica ha hecho mucho daño, no solamente a los cátaros, que fueron los últimos supervivientes de aquella heroica cruzada, podemos llamarlo. ¿La Iglesia Católica ha querido tapar todo lo que aconteció con los cátaros y los cruzados? Sí, la Iglesia Católica, por una parte, no predicaba con el ejemplo. Entonces, a partir de ahí, tenemos que darnos cuenta que, claro, era un poder fáctico y tenía miedo de que se revelase otra forma de ver el mundo, ¿no?, las creencias. Entonces la herejía estaba ahí a flor de piel en el siglo XII, XIII, y fue tan perseguida de la misma manera que la misma institución de la iglesia de San Juan de Letrán en Roma se dio cuenta del poder que estaba alcanzando, porque en el año 1167 se congregó el primer concilio cátaro, declarándose 4 sedes episcopales cátaras, que fueron las de Albi, Toulouse, Carcassona y Viella. Carcassona, vaya murallas, vaya castillo, sí. Aquello es impresionante, te llega al alma y te hace las vidas de la historia, te llena el corazón, ¿no?, de eso, de piedras, de caminos, de caballos. Carcassona se ha convertido ya en el primer lugar de visitantes de Francia. Ya le ha quitado el puesto al Mont Saint-Michel. Y esto, las autoridades de París ahora es cuando están comprendiendo lo importante que es respetar la historia. Porque en Carcassona se ven murallas, como tú muy bien dices. Se ven lienzos de murallas, torres, paramentos. Pero la verdadera historia está por descubrirse. ¿Qué aconsejarías a todas esas personas que les gusta la historia, que no se atreven a dar el paso, a coger ese bolígrafo en forma de bala y ese papel, ese enemigo invisible en el cual la tinta es la única sangre que se derrite o se derrama? ¿Qué les dirías para que se animaran a escribir? Bueno, lo más importante de todo es que pierden y que descifrarla, y muchas veces con símbolos. Conocer la magia de los símbolos, porque los símbolos fueron los que movieron el mundo durante muchos siglos. Y esos son las claves de esas evidencias que yo, en mi caso particular, he tenido que utilizar mucho más que los archivos históricos, porque los archivos fueron escritos por personas pagadas por los poderes fácticos. Entonces, para mí, me da más valor interpretar la piedra. ¿Sabes lo que me duele a mí muchísimo cuando veo una iglesia derruida o veo una iglesia construida encima de otra? Ese dolor que sufrieron para otros para construirla, levantarla, y en cambio que la misma humanidad destruya un pasado que nunca va a volver. Sí, tendríamos que haber hecho como en Salamanca, que han respetado las 2 catedrales. Pero, por ejemplo, si piensas que la misma catedral de Barcelona está levantada sobre un templo visigótico y a su vez sobre unas antiguas murallas romanas y un castro antiguo, esto significa
que la cultura siguiente ha destrozado completamente la anterior y se ha beneficiado de sus restos arquitectónicos para levantar sus templos o sus edificios. Y eso ha sido muy negativo para nosotros en nuestra época, porque gran parte de la historia la hemos perdido. ¿Qué dirías a quien no ha leído, quien no te conoce, quien no ha visto alguna de tus líneas, alguna de tus frases, alguna de tus libros? ¿Qué harías para que se engancharan a ellos? Bueno, como he dicho antes, amar la historia, comprenderla y no darse por vencido pensando, esto ya lo sé. No, yo mismo, después de 52 años que llevo investigando, cada día estoy aprendiendo y modestamente transmitiendo a la gente a través de mis libros, a través de mis artículos, a través de mis conferencias y también a través del canal que tengo en YouTube, Conocer la Historia Oculta, pues esos mensajes que en gran parte en el Google no se encuentran. A veces los escritores hacemos como mano del diablo. Enseñamos cosas que en los libros, en las escuelas nos han enseñado, y cuando lo plasmamos en un papel la gente se sorprende y a veces nos tachan de mentirosos. Bueno, yo eso era al principio, ahora no. Ahora ya mis seguidores, pues tengo un grupo muy elevado de personas que ahora mismo estamos en Tirbia. Esta mañana me han nombrado hijo adoptivo de aquí. Correcto. Y han venido, tú mismo lo has visto, ¿no, David? La gran cantidad de personas que me aprecian de todas partes. Siempre tendrás, y eso es bueno también, pues las personas que corrigen, porque no somos perfectos, ¿no? Pero bueno, estamos intentando de poner en valor lo poco que vas aprendiendo, para que otras personas pues también vayan aprendiendo y vayan sumando. Háblanos de lo que estamos hablando, me has pisado, perdona, que es lo de Tirbia, de esa calle que has estado tú allí, te han nombrado hijo predilecto, y esta extraordinaria conferencia que nos ha llenado el alma a todos de cátaros y templarios. Bueno, hoy ha sido un día inolvidable. Hoy, día 11 de agosto de 2023, viernes, lo marcaré en letrero luminoso en mi alma, ¿no? Por la mañana, la apertura de la calle a las 11 de la mañana, dedicada al último perfecto cátaro Guillem Belibaste. Después un recorrido por la población. Este es un pueblo precioso, al norte de la comarca del Pallars Sobirá. Por aquí anduvieron y vivieron y se quedaron a vivir muchas familias occitanas, cátaras, como lo testimonia la gran cantidad de estelas discoidales que se conservan en la capilla de la Salud, el lado del cementerio. Por otro lado, después de hacer este recorrido, en el ayuntamiento a las 12 del mediodía, pues el ayuntamiento me ha nombrado hijo adoptivo, lo cual pues esto para mí es uno de los mayores honores de mi vida, porque es un reconocimiento como persona y como estudioso del tema del catarismo en general y de esta parte de la historia en Tirbia que formó parte de la Edad Media. Después, por la tarde, también he tenido encuentro con otros colegas y a las 7 pues he pronunciado la conferencia dedicada a la vida de Guillem Belibaste. Ha sido una conferencia extraordinaria, a mí me ha llenado el alma, a la gente que había allí sobraban los aplausos porque no paraban de aplaudir y doy fe de ello, y al final hemos tenido que parar de aplaudir porque si no hubiéramos estado toda la noche aplaudiéndote, porque verdaderamente eres un hijo extraordinario, predilecto de aquí, de Tirbia. La gente te adora y te quiere. Nosotros te admiramos porque maestros como tú hay muy poquitos, y te damos las gracias de lo más profundo del alma por enseñarnos todo lo que sabes y lo que abiertamente nos explicas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, David. Ha sido un placer compartir también contigo toda la jornada y vivir estos momentos inolvidables que nunca se olvidarán. No olviden, amigos, un gran erudito de templarios y también de cátaros, Jesús Ávila Granados, una persona que nunca deben olvidar y tener siempre al menos 2 de sus libros como mínimo en sus bibliotecas. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, gracias.